Buenas noches a todos, iglesia. Qué bueno que ya están temprano con nosotros para estudiar la Biblia. Gracias a todos los que saludan, nomás entran a la transmisión. Se siente como que si es iglesia, se siente como que si estoy entrando a una comunidad de hermanos que estamos compartiendo juntos, que es lo que una iglesia debe de ser. También se siente como que si estoy entrando a un templo donde los hermanos, donde la iglesia me está recibiendo. Así que enhorabuena para todos los que lo están haciendo y recordarles que si nos está viendo desde alguna parte, sea desde Houston, sea desde California, o sea de donde sea, coméntenos desde dónde nos ve, porque nosotros, los de El Salvador, la iglesia del Salvador, les queremos dar la bienvenida. Queremos hacerlos sentir bien y estoy seguro que los hermanos lo van a hacer. Ahora, solo quiero asegurarme de que no nos vayamos a distraer, de que de repente vayamos a hacer los comentarios otro culto y nos distraigamos del estudio de la Biblia por estar comentando, por estar leyendo los comentarios. Debemos de concentrarnos en la Biblia. Bueno, ya habiendo dicho todo eso, saludando a todos, dando la bienvenida, podemos orar. Entonces, si cierran los ojos ahí donde están. Señor, gracias porque este día tú nos instruiste a través de la lectura de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos a que la lectura de tu palabra no se quede como un conocimiento teórico en nuestras vidas, sino que constantemente seamos desafiados a llevar ese conocimiento a la vida práctica. A, Señor, poder accionar lo que estamos aprendiendo. Y si hoy, Señor, aprendemos lo que es la iglesia y aprendemos algunos consejos prácticos que Pablo le dio a Tito, por favor, Señor, permítenos hacerlos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar con el libro de Tito. Vamos a empezar a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero antes de estudiar esos capítulos, quería hacer un breve recordatorio de que Tito había sido puesto como el pastor de la iglesia de Creta. Tito era uno de los discípulos jóvenes de Pablo y es mencionado en bastantes cartas, entonces es bien conocido su rol como discípulo de Pablo, como hijo de Pablo, como sucesor de Pablo en la iglesia de Creta, así como su ministerio. Lo encontramos en 1 Corintios, en 2 Corintios, e incluso encontramos una historia de él en Gálatas, donde algunos judaizantes andaban buscando que él se circuncidara, porque como sabemos, Tito era gentil. Entonces esto los judíos no lo aprobaban, no lo tragaban y querían que Tito se circuncidara. Pablo, después del concilio, les dijo, nadie va a tocar a Tito, porque Tito es parte de los que hemos sido circuncidados del corazón. Eso era algo así para recordar sobre Tito, porque en el capítulo 2, en el verso 15, leemos algo parecido a lo que vivió Timoteo. Pablo le dice a Tito, que nadie te menosprecie. 4 veces se lo dijo a Timoteo, de las que yo me he dado cuenta. Quizás fueron más y yo no me di cuenta. Y ahora se lo repite a Tito. Que nadie te menosprecie, obviamente por ser joven. A través del tiempo me he dado cuenta de que es bastante fácil que se menosprecie la juventud. Yo, gracias a Dios, no lo viví porque la iglesia o el cuerpo de ancianos y de líderes siempre me ha recibido muy bien y me han tratado muy bien. Yo no me puedo quejar de que alguien me ha menospreciado por ser joven, pero sí he visto cómo es bastante fácil, incluso para mí, menospreciar a la juventud o menospreciar a los que son menores que yo. Entonces, conociendo esto, sabiendo de que es una realidad en la iglesia, quiero decirles esto, jóvenes. Y así como me lo dijo alguna vez el Espíritu Santo a mi corazón y lo repite a través de Timoteo y de Tito.
e incluso a través de los profetas menores, quiero decirles esto, de joven a joven. Cada vez que nosotros estemos dudando de nuestro llamado, Satanás va a tener el barco listo para huir de Nínive. Cada vez que nosotros dudemos sobre nuestro llamado, Satanás va a tener el barco listo para huir de Nínive. O sea, para huir de nuestro llamado. Les estoy diciendo que cada vez que les menosprecien, es parte de lo que el enemigo está haciendo para que huyamos de nuestro llamado. Es parte de su plan para que nosotros ya no hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Y lo que Pablo una y otra vez le decía a los jóvenes que estaban con él, no sucediera. Que no dejaran de predicar, que siguieran haciéndolo, siguieran ejerciéndolo. Saben, no son los únicos dos jóvenes que se encuentran siendo menospreciados o siendo tratados de mala forma, sino que incluso hay un tercero en el Nuevo Testamento que se llama Juan Marcos. Sí, es el escritor del Evangelio de Marcos. Y sorpréndanse quién le trató mal y quién le menospreció. Sí, Pablo. El que tanto le decía a los jóvenes, no se dejen menospreciar o no se entristezcan porque los menosprecien o sean un ejemplo. Él mismo al inicio de su ministerio, al principio del primer viaje misionero, menospreció a Juan Marcos. Y la redención de este fue de que al final, leímos en la segunda carta de Timoteo, Pablo dice, este me es hijo útil, fue redimido. Entonces, es un ánimo para ustedes y para mí, jóvenes, de que es bastante fácil de que nos puedan tratar mal, porque somos jóvenes. Pero no dejen que en ningún momento eso les detenga de hacer vuestro llamado. Pasando eso, vayamos a las preguntas. Vamos a empezar con la pregunta 1, que también es la primera parte del capítulo 2. Y recordemos que esta es una carta de un tipo que solía ser leída delante de todos, delante de toda la congregación. Entonces, los consejos que vamos a leer acá, en realidad se los dijo Pablo a Tito enfrente de todos. Así, cuando Tito lo estuviera enseñando o Tito le estuviera diciendo a las mujeres lo que le va a decir ahorita, ellas iban a saber. Él simplemente está siendo obediente con las instrucciones de Pablo. Y así va a mejorar su liderazgo. La pregunta 1 dice, ¿qué es lo que las mujeres adultas deben de enseñar? Y la Biblia dice, las mujeres adultas deben de enseñar a mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La Biblia lo dice literalmente. Mujeres adultas, vuestro trabajo es que las mujeres jóvenes aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, yo sé que suena un poco duro y otra vez no suena un poco bonito, pero eso es por la cultura en la que hoy vivimos, llena de tanta perdición y de tantas personas queriendo corromper el divino diseño del Señor. Pero lo que está hablando aquí la Biblia es de amor. Es que mujeres amen. No les está diciendo nada malo. Simplemente les está diciendo que amen. Ahora, déjenme decirles el problema. La primera institución que Dios creó en el Génesis, sorpréndanse, un libro me enseñó a mí que no es la familia, es el matrimonio. Y en realidad es de el matrimonio donde nace la familia. Sin matrimonio no hay familia. Entonces, la base de la sociedad no vendría a ser la familia, sino que vendría a ser el matrimonio. Porque sin la unión de un hombre y una mujer, no puede haber familia, no puede haber sociedad. Por lo tanto, déjenme decirles esto. El cambio en la sociedad, o si nosotros queremos llegar a hacer un cambio en la sociedad, empieza por cómo yo trato a mi pareja. Si yo quiero generar un cambio en la sociedad de mi país, de mi iglesia o de lo que me rodea, no empieza botando la basura en un bote de basura. No empieza siendo ecologista, empieza
tratando bien a mi pareja. ¿Por qué? Sus hijos les están viendo. Sus hijos están viendo cómo ustedes tratan a su pareja. Sus hijos están percibiendo cómo les tratan a ellos. Y cómo ustedes traten a su pareja y cómo les traten a ellos va a ser como ellos van a comportarse afuera. Y sus hijos son la nueva generación en la sociedad. Entonces lo que sus hijos vean de ustedes hoy es lo que la sociedad va a hacer mañana. Si su hijo creció sin un padre o sin una madre, para él va a ser normal dejar a una mujer o que su mujer le deje. No va a haber una constante lucha para mantener el matrimonio. Entonces, mujeres, es importantísimo para la sociedad que amen a sus maridos y a sus hijos, que les traten bien, como dice la Biblia, con espíritu afable, porque eso es lo que la sociedad va a recibir. Imagínense si El Salvador fuera una sociedad con matrimonios que se respetan, que se son fieles y que están luchando por tener una familia unida. ¿Ustedes creen que habría delincuencia? Por eso es una enseñanza tan importante que Pablo le está dando a Tito. Otra de las enseñanzas que Pablo se está asegurando de que Tito dé es el trato hacia los gobernantes. Es la pregunta 5. ¿Cómo debemos comportarnos con los gobernantes? Y no es la primera vez en la Biblia que aprendemos, también lo vemos en Romanos capítulo 13, que tenemos que respetarlos, honrarlos y obedecerlos. La Biblia lo dice una y otra vez. Jesús lo dice. Dad al César lo que es del César. Pero indagando más en este tema, estudiando, me di cuenta, porque estamos en tiempo electoral y ahorita está sacando todo lo que está dentro de nosotros, todas estas campañas electorales, porque según un estudio psicológico, nuestra afinidad política está ligada a nuestra identidad. Nuestra afinidad política está ligada a nuestra identidad según la psicología. Eso quiere decir que si alguien toca mi afinidad política, en realidad está tocando mi identidad, me está haciendo un daño personalmente a mí. No a quien la política representa, sino que siento como que si me están atacando personalmente a mí. Iglesia, nosotros atacar a cualquier político puede llegar a resultar que personas se sientan personalmente agredidas por nosotros. Y miren, si no es el mejor ejemplo Jesús en cuanto al respeto de las ideologías de otros. ¿Saben que Judas Iscariote era parte de la guerrilla de los judíos en ese tiempo? Iscariote no es en realidad un apellido. Iscariote significa que era miembro de un movimiento sociopolítico de guerrilleros en Judá, para los judíos. ¿Y saben quién era Mateo? Mateo, él era un publicano. Era alguien que le servía y hacía negocios con los romanos, con el gobierno en turno. Eso quiere decir que Jesús tomó a un antigobierno y a un progobierno y los puso como sus discípulos y los puso a amarse. Y los escogió a los dos y los amó a los dos. Iglesia, al político que odiamos, Jesús lo habría escogido como su discípulo. Y Jesús también murió por él. Hay dos grandes razones por las cuales no podemos arremeter contra los políticos, y se las he dicho. Uno, al arremeter contra él, podemos estar arremetiendo personalmente o podemos hacer que se sienta un ataque personal contra alguien más.
Dos, Jesús no lo hubiera hecho. Jesús lo hubiera salvado. Por eso, Pablo le dice a Tito, enseña esto porque es lo que Jesús hizo. Y ni hablar de Zaqueo, pero ¿para qué seguir más en el tema? Ya se me fueron 15 minutos. En la pregunta 9 dice qué es lo que hay que evitar. Y es que otra vez otro joven se está viendo atacado por un grupo de judaizantes diciéndole y preguntándole cosas filosóficas, cosas de doctrina, tratando de hacer que se vea mal. Pero ahora incluye genealogías. Entonces, ¿por qué habían disputas de genealogías? Ustedes sabrán que una genealogía es nuestro árbol familiar. Entonces, o como le dicen, árbol genealógico, pero yo le digo árbol familiar para no redundar. Entonces, es nuestra ascendencia, no nuestra descendencia, nuestra ascendencia, de dónde venimos. Para los judíos era tan importante porque eso marcaba la calidad de la salvación. Ellos llegaban a las sinagogas y a las iglesias diciendo, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Manasés. Por lo tanto, yo soy más salvo que ustedes, o yo sé más que ustedes, o yo soy más espiritual que ustedes. Y empezaban a hablar de su genealogía. Mi abuelo es tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, descendiente de Manasés. Y hacían sentir mal a los gentiles, porque los gentiles no formaban parte de ellos. Entonces venían donde Tito y le decían, a ver Tito, ¿cuál es tu genealogía? ¿Y qué iba a decir Tito? Entonces Pablo le dice, Tito, no perdas el tiempo. E incluso da una orden a Tito bastante difícil. ¿Y saben cuál es? A todos aquellos que traigan divisiones, deséchalos. Que no formen parte de la iglesia, que no formen parte de la comunidad de hombres y mujeres que representan al cuerpo de Cristo, que se disciplinan los unos a los otros en la tierra. ¿Por qué? ¿Acaso nuestro trabajo no debería de ser restaurarlo? ¿Decirle lo estás haciendo mal? ¿Acaso no es lo que Jesús esperaba? Momento. Jesús desechó a los fariseos. Porque las personas que no tienen ningún deseo de arrepentirse, dice la Biblia que Dios los ve de lejos. Por lo tanto, si ellos están buscando ser parte de vuestra comunidad, del cuerpo de Cristo, no es lo más sabio. Porque si ahora ustedes están viendo cómo dividen a alguien más o cómo traen peleas entre otros, pronto la van a traer a usted. Pronto. Como dice el dicho, ¿acaso esperás que un caballo o un burro dejen de dar patadas? Si eso es lo que hacen. Alguien que vive en peleas, vive en rumores, vive en disensiones, eso es lo que va a seguir haciendo. Hasta acá con Tito fue un libro bastante bueno, bastante emocionante, pero está íntimamente ligado a lo que vamos a aprender hoy de la iglesia local. Entonces, yo sé que hay algunos de ustedes que no están siguiendo el libro afín de Sígueme. Antes de que se vayan, por favor, coméntenme, ¿qué es lo que ustedes creen que es la diferencia entre iglesia local e iglesia universal? Se las voy a decir rápidamente. La iglesia local representa vuestra organización religiosa en la ciudad. Entonces, la iglesia local de muchos que nos están viendo es la capilla en San Salvador, El Salvador. Pero la iglesia universal, ahora hablemos del otro concepto, representa a todos los cristianos del mundo.
La iglesia local, por supuesto que es parte de la iglesia universal. Pero escuchen esto. La iglesia universal no siempre es parte de la iglesia local. A través de la Biblia vemos que ese concepto se cumple una y otra vez. Pero la forma más fácil de verlo es cómo hay diferentes cartas específicamente para diferentes iglesias. Para los corintios, para los efesios, para los gálatas, para los tesalonicenses, etc. Y Pablo les está diciendo cosas específicas que les atañan a ellos específicamente. Eso significa que la iglesia local debe de ser discipulada específicamente por su pastor. Y eso no significa que la iglesia local también debe de ser discipulada por el universo, por la iglesia universal. Porque es su pastor quien sabe cómo cuidar al rebaño. Entonces de eso vamos a hablar. La pregunta 1 del libro dice, defina iglesia según este capítulo del libro. Yo sé que hay muchas definiciones de iglesia. La otra vez vimos la etimología, que es eclesia o eclesía. Pero en esta vez me gusta mucho la definición de este concepto y dice así: la iglesia es una comunidad de cristianos comprometidos unos con otros al punto de disciplinarse unos a otros cuando hay pecado y de restaurarse en Cristo Jesús. Entonces escuchen, es una comunidad de cristianos, o sea, una comunidad de creyentes, o sea, es una sociedad, son un montón de amigos y amigas que están comprometidos, escuchen esto, no con la organización, sino unos con otros. Porque así como Cristo amó a mi hermano del ministerio, me ama a mí. Por eso yo no solo estoy comprometido con Cristo, sino que también estoy comprometido con mi hermano, porque Cristo le ama como me amó a mí. Y estoy comprometido con mi hermano en pos de dos cosas: en pos de disciplinarnos y de restaurarnos. Disciplinarnos para que cuando hagamos las cosas mal, seamos capaces de decirnos los unos a los otros: hey, la estás haciendo mal, te estás equivocando. Y que cuando me equivoque, también me restauren, o cuando otro se equivoque, también me restauren. Entonces, pongan atención. Si no estamos siendo disciplinados, o sea, si nadie, absolutamente nadie nunca me dice lo que yo hago mal, no soy parte de una iglesia. Soy parte de un ministerio, de una organización religiosa, pero no de una iglesia. Porque según la Biblia, los que son parte de una iglesia, como dice Gálatas 5, se dicen en lo que están fallando. Y, escuchen esto, la segunda parte: si yo no estoy ayudando a alguien más a ser restaurado, si yo no estoy orando por la restauración de alguien más, si yo no estoy participando en la restauración de alguien más, tampoco puedo ser parte de la iglesia. Porque soy un autosuficiente, que me importa mi salvación, me importo yo mismo, pero no me importan los demás. Y eso significa que no soy parte de la iglesia. Entonces, y por favor, hermanos, busquemos en nuestro corazón: ¿tengo yo una persona que me diga las cosas que hago mal? ¿Tengo yo una persona a la cual le estoy ayudando a ser restaurado? Y ahí veremos qué tan parte de la iglesia somos. La pregunta 3, vamos a abarcarla también, y es que él trae un concepto, David Platt, que es coquetear con la iglesia. Y él se refiere a la práctica de andar saltando de iglesia en iglesia. Así como un jovencito, un varón, anda con muchas chicas coqueteando, así muchos andan coqueteando de iglesia en iglesia.
Y hay algo que resaltó para mí. Hay una lectura que resaltó para mí por la gravedad del hacer esto. Si ustedes en algún momento se han visto en la tentación de andar de iglesia en iglesia, escuchen, es una mentalidad consumista aplicada al centro de compras de la iglesia. El domingo en la mañana salimos a buscar el mejor producto a menor precio. O sea, el domingo en la mañana salimos a ver cuál es la iglesia que me gusta más, que no predican cosas que a mí me disgusten, que me involucren en servir en cosas que a mí me gusten, no que me hagan sacrificarme, no que me hagan trabajar demasiado, sino que me satisfagan a mí. O sea, el mejor producto al menor precio. Básicamente, no están buscando a Cristo, están buscando vuestro beneficio. Y otra cosa que él dice al respecto es que lo hacemos por ser independientes, autosuficientes y que somos capaces de creer que que nos podemos autoabastecer. Y que la idea de la sujeción mutua y de rendir cuentas y de la interdependencia nos parece extraña, para no decir directamente amenazadora. Imagínense. Bueno, tengan cuidado de no caer en eso, pero todavía no hemos llegado a algunas de las cosas que quisiera resaltar. Bueno, ¿qué es la membresía de la iglesia? Es cuando hay un compromiso, es cuando hay personas comprometidas con la organización, o sea, con unos con otros. No solo llegan, sino que ser parte de la membresía, o la membresía es ser un miembro, pertenecer a. Entonces, escuchen esto. Bueno, la pregunta 7 dice, ¿deberíamos en nuestra iglesia local empezar la membresía formal? ¿Por qué lo pregunta? ¿Por qué él está hablando de un montón de personas que andan coqueteando? Y lo hacen porque no están comprometidos con su iglesia local. Entonces, iglesia, por favor, escúchenme. Los cristianos de esta época aman a Jesús, pero no aman a la iglesia. Son capaces de dejarla, traicionarla o hablar en mal de ella. Dicen amar a Jesús, servirle y serle fiel, pero no aman y no le son fieles a la iglesia. Cuando Jesús, obviamente, siempre está actuando a través de la iglesia. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Porque sentimos amor por la iglesia universal, pero no por la iglesia local. Sí, los cristianos del mundo me caen bien, pero no los cristianos de la organización religiosa de la cual formo parte o a la cual asisto. Y si yo soy parte de esos, déjenme decirles algo. Sin la membresía de la iglesia local, la iglesia universal va a desaparecer. Si dejan de existir cristianos comprometidos en las iglesias de las ciudades, pronto los cristianos del mundo van a desaparecer. Lo voy a repetir, sin la membresía de la iglesia local, la iglesia universal pronto va a desaparecer. Un ejemplo bastante obvio es que si desaparece la membresía o baja la membresía de la iglesia local, también van a bajar los diezmos, también van a bajar las ofrendas. Eso significa que también van a bajar los recursos para enviar misioneros a todas partes. Van a bajar los recursos para que haya mantenimiento, para que hayan empleados que se dediquen a cuidar la iglesia o pastores a tiempo completo. Pronto nadie va a poder predicar a Cristo porque
amamos a la iglesia universal, pero no a mi iglesia local. Entonces, le voy a dejar decir iglesia local y le voy a decir a mi iglesia. Amo a cualquier otro cristiano alrededor del mundo, pero no amo a las personas de mi iglesia. Bueno, había algunas otras cosas más que era importante para mí decir. El tiempo se nos ha acabado. Espero que Jesús haya ministrado vuestras vidas. Nos vemos mañana en el culto a las 6:30.